Estimadas y estimados miembros de las comunidades educativas de las distintas instituciones de educación superior del país, y a todos y a todas quienes nos están viendo, les damos la bienvenida a nuestra tercera cuenta pública institucional. Desde mayo de 2019, momento en que inició su funcionamiento, la Superintendencia de Educación Superior se convirtió en el servicio público responsable de velar porque las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica del país cumplan con la ley, sean financieramente sustentables y respondan a los compromisos convenidos con sus estudiantes. En el ejercicio de los roles normativo y fiscalizador, y especialmente en el desarrollo de su compromiso de poner a las personas en el centro de su acción, la SES ha contribuido a aumentar la confianza en el sistema de educación superior, generando las condiciones que permitan resguardar la fe pública depositada por la sociedad en las distintas casas de estudios. Estos primeros 3 años de gestión se han desarrollado en medio de un escenario de alta complejidad para el país, lo que ha obligado a esta superintendencia a compatibilizar la implementación del servicio con la urgente necesidad de ejercer sus funciones para velar por los derechos de las comunidades educativas. Al igual que en 2020, la pandemia generada por el COVID-19 condicionó profundamente el trabajo de la superintendencia durante 2021. Y en esa línea, una de sus tareas prioritarias fue el verificar que las instituciones de educación superior avanzaran gradualmente a una mayor normalización en la entrega del servicio educacional, en la medida que las condiciones sanitarias del país y el plan de vacunación nacional así lo fueran permitiendo. Para estos efectos, a partir del segundo semestre de 2021, la Superintendencia de Educación Superior estableció su segundo plan de fiscalización a instituciones de educación superior sobre prestación del servicio educacional en el contexto de COVID-19. Dicho plan se aplicó durante los meses de julio y diciembre y consideró a la totalidad de las instituciones de educación superior del país, a las que se requirió información mensual pormenorizada respecto del nivel de rezago de sus actividades académicas para los años 2020 y 2021, así como el nivel de presencialidad registrado en cada una de sus respectivas sedes y campus. En materia de presencialidad, la Superintendencia de Educación Superior consultó a las casas de estudios cada mes por el número de estudiantes distintos que realizaron actividades académicas en forma presencial al menos una vez a la semana. Producto de ello, fue posible observar un incremento sistemático de la presencialidad a nivel del sistema de educación superior, desde un 27,4% en agosto a un 48,1% en noviembre, con una disminución marginal en el mes de diciembre. Al revisar los reportes por tipo de institución, se advirtió un patrón bastante similar entre ellos, con la excepción de diciembre, cuando las universidades incrementaron su nivel de presencialidad, alcanzando un 53% al final del periodo evaluado. La imprevisibilidad de la pandemia por COVID-19 afectó de forma significativa a las instituciones de educación superior durante el año 2020, por cuanto implicó una prestación transitoria del servicio educacional en modalidad online, con la salvedad de aquellas instituciones que previamente impartían ese tipo de enseñanza. Esta situación generó aplazamientos que en muchos casos han tomado más de un año para su resolución. El porcentaje de casas de estudios que reportó actividades rezagadas desde el año 2020 fue disminuyendo levemente durante el segundo semestre del año 2021, afectando a más de la mitad de las universidades y aproximadamente a un tercio de los institutos profesionales y centros de formación técnica. Y si bien se constató que el número de estudiantes comprometidos en aquellas instituciones con rezagos correspondientes al año académico 2020 no superó al 1% de la matrícula total del sistema, esta superintendencia instó permanentemente a las diferentes casas de estudios del país a que retomaran las actividades presenciales, entre otras razones, para recuperar la entrega de aquellos servicios educacionales postergados, mayoritariamente de naturaleza práctica, y de esa manera avanzar en el cumplimiento de las condiciones pactadas originalmente con sus estudiantes. Al analizar por tipo de actividad afectada, fue posible reconocer que las mayores complicaciones se concentraron principalmente en los procesos de finalización académica, prácticas profesionales y actividades en campos clínicos. Por su parte, las actividades teóricas fueron las que evidenciaron rezagos menores. De igual forma a cómo ocurrió con los rezagos de actividades correspondientes al año 2020, para el caso de los retrasos referidos al primer semestre de 2021, se advirtió que casi la mitad de las instituciones de educación superior del sistema no logró normalizar totalmente sus actividades. Nuevamente, la mayor proporción de instituciones que presentó retrasos en alguna de sus prestaciones académicas recayó en las universidades.
No obstante lo anterior, cabe señalar que, a diferencia de lo observado respecto a las actividades del año 2020, el sistema mostró una mayor capacidad de recuperación de las actividades rezagadas durante el primer semestre de 2021, de modo que, a diciembre, los rezagos comprometieron a poco más de un tercio de las instituciones, siendo las actividades académicas más afectadas las relacionadas a procesos de finalización de carreras, prácticas profesionales y actividades en campus clínicos. Respecto al porcentaje de matrícula afectada a nivel de sistema, en ninguna institución esta superó el 5%, y al igual que en los anteriores casos, en términos generales, la población total afectada fue menor al 1% de la matrícula. En lo que refiere al rezago de actividades correspondientes al segundo semestre de 2021, se apreció un avance importante en relación con otros tipos de atrasos. Es así como, considerando el corte a diciembre de 2021, solo se advirtió el caso de 4 universidades, un instituto profesional y un centro de formación técnica afectados, los que en conjunto abarcaron apenas un 0,07% de la matrícula total del sistema. Finalmente, es importante señalar que será labor de la Superintendencia de Educación Superior supervigilar que las casas de estudio sigan avanzando durante 2022 en el retorno progresivo de los estudiantes a la presencialidad, al tiempo de fiscalizar la pronta normalización de las actividades académicas atrasadas. La articulación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior, SINASES, cuyo Comité de Coordinación está integrado por la Subsecretaría de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y la Superintendencia de Educación Superior, constituyó un importante impulso hacia la discusión de la política pública del sector, complementando la mirada conjunta de los actores que en ella intervienen. Asimismo, el trabajo de SINASES permitió responder de forma integrada a las necesidades que se enfrentaron en el período, principalmente de aquellas derivadas de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, de modo de cautelar la provisión del servicio educativo en condiciones equivalentes a la inicialmente pactada, al tiempo de asegurar la integridad psíquica y física de las respectivas comunidades educativas. Fruto del trabajo coordinado de los organismos pertenecientes al SINASES, fue posible consensuar la nueva propuesta de criterios y estándares de acreditación tanto institucionales como relativas a los programas académicos que regirán al sector durante los próximos años. Por otra parte, se trabajó en aunar criterios para procesos relevantes en el funcionamiento del sistema de educación superior, incluyendo la mecánica para el cierre voluntario de casas de estudios, la articulación entre servicios para llevar adelante los procesos de supervisión ante la pérdida de acreditación institucional de las casas de estudios y la definición de directrices para la implementación de medidas académicas en contexto de no presencialidad, entre otras acciones. A su vez, el SINASES contribuyó a la implementación del Consejo Asesor para la Educación Superior, el cual reunió por primera vez a todas las instituciones del sistema, además de los organismos reguladores y formuladores de política pública en el área. Desde la Superintendencia de Educación Superior se entregó información a los distintos actores que componen el SINASES. En el caso de la Comisión Nacional de Acreditación, se elaboraron informes consolidados con información de sustentabilidad financiera, infracciones a la normativa y reclamos y denuncias recibidas en contra de las casas de estudios que se presentaron a procesos de acreditación. En lo que se refiere a la Subsecretaría de Educación Superior, se entregó información relativa a la rendición del aporte institucional para la gratuidad, así como del avance de las instituciones en la normalización del servicio educativo. Por último, en relación con el Consejo Nacional de Educación, se hizo entrega de información financiera tendiente a apoyar la toma de decisiones ante procesos de apelación o bien en la determinación del logro de la autonomía por parte de algunas casas de estudios en particular. El trabajo interinstitucional de la Superintendencia de Educación Superior consideró asimismo el establecimiento de vínculos con otros organismos del Estado. Destaca en esta línea el trabajo colaborativo que se llevó adelante con la Contraloría General de la República, orientado a la elaboración y dictación de las normas contables que regirán a las instituciones de educación superior en los próximos años, tanto estatales como privadas. En ese mismo contexto, se han fortalecido los vínculos con el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, a través de un intercambio permanente de información relativa a los reclamos interpuestos en dicha repartición. Así también ha ocurrido con la Dirección del Trabajo, organismo que ha apoyado la entrega de antecedentes relativos a la situación laboral de los trabajadores de las casas de estudios. Desde el momento de su instalación como organismo regulador, uno de los principales desafíos que se ha impuesto a la Superintendencia de Educación Superior en materia de supervisión y fiscalización
es la anticipación a escenarios de fragilidad institucional o incumplimiento por parte de las casas de estudio. Atendiendo a dicho propósito, la Superintendencia elaboró un modelo de supervisión basado en riesgo, el cual contempla una mirada integral de las distintas esferas que podrían contribuir a incrementar los niveles de riesgo de una determinada casa de estudios a efectos de focalizar los esfuerzos de fiscalización. Con ello, se propone que la carga de supervisión recaiga en mayor medida en aquellas instituciones que presentan un perfil de riesgo más elevado y que, en definitiva, pudiesen verse en dificultades para llevar adelante sus proyectos educativos. El modelo de supervisión basado en riesgo de la Superintendencia considera las siguientes dimensiones de riesgo a evaluar: riesgo financiero, riesgo normativo interno, riesgo normativo externo, riesgo de conflictividad de las comunidades educativas, riesgo en la administración de contingencias, riesgo reputacional, riesgo sistémico y riesgo de acreditación. Las distintas dimensiones de evaluación que considera el modelo convergen de manera armónica para su ponderación, permitiendo una adecuada categorización de las instituciones de educación superior de acuerdo con el perfil de riesgo que presenten. El proceso de fiscalización a través de este modelo busca que las instituciones de educación superior puedan internalizar cuáles son los elementos críticos que pueden comprometer la sustentabilidad de sus proyectos educativos y dispongan de los mecanismos y dispositivos que mitiguen o neutralicen el efecto generado por dichos riesgos. En lo que refiere a la fiscalización en materias financieras, la Superintendencia solicitó a todas las instituciones de educación superior del sistema sus estados financieros anuales auditados. Asimismo, a partir del año 2021, se agregó el requerimiento de remitir los estados financieros intermedios. A lo anterior, se agregó la revisión de los estados financieros del Fondo Solidario de Crédito Universitario para el caso de 27 instituciones. Producto del análisis pormenorizado de estos distintos antecedentes, la Superintendencia ejecutó acciones de fiscalización a un total de 34 casas de estudios que presentaban una posición financiera más comprometida. Otro ámbito de fiscalización en materia financiera lo constituyó el requerimiento de rendición del aporte institucional de la gratuidad, tarea que por primera vez recayó en la Superintendencia de Educación Superior, desde donde se definió el formato y la desagregación de gastos a reportar. Dicho proceso de rendición abarcó un total de 53 casas de estudios. En el marco de su rol de fiscalización del cumplimiento del marco normativo vigente, la Superintendencia de Educación Superior abordó materias asociadas a denuncias, incumplimiento de regulación interna, ajustes de contratos, publicidad engañosa, vulneraciones a los contratos de prestación del servicio educativo, entre otras, generando en estos ámbitos acciones de fiscalización a un total de 86 instituciones. Si se consideran las iniciativas de supervigilancia que realiza la Superintendencia de Educación Superior, las que incluyen los requerimientos de información contenidos en la Ley número 21.091, así como aquellos indicados en la norma de carácter general número 1, se puede constatar que durante 2021 se totalizaron 1.506 iniciativas de esta índole, lo que supone un incremento de un 73% en relación con las 873 que se realizaron en el año 2020. En el marco de su ejercicio fiscalizador, la Superintendencia de Educación Superior debe ponderar y analizar el mérito de los hallazgos que se detectan como resultado de las acciones de supervisión, supervigilancia y fiscalización, a efectos de determinar la existencia de incumplimientos al marco normativo del sector. En caso de verificarse alguna conducta constitutiva de infracción, la Superintendencia se encuentra facultada para instruir los correspondientes procedimientos administrativos sancionatorios establecidos en la Ley número 21.091. Producto de las 1.506 acciones de fiscalización desarrolladas durante el año, se sustanciaron 11 procedimientos administrativos sancionatorios, incluyendo la aplicación de 2 planes de recuperación, producto de las deficiencias financieras y administrativas presentadas por las casas de estudio fiscalizadas, de los cuales uno fue aprobado. A lo anterior, se agregaron 8 multas y una amonestación, principalmente debido a incumplimientos en la entrega de información. Un importante rol que recae en la Superintendencia de Educación Superior tiene relación con sus atribuciones normativas, es decir, con la capacidad de entregar certeza jurídica a sus regulados. Lo anterior se traduce en la permanente búsqueda de generar instrumentos normativos que orienten el accionar del servicio y de todos quienes forman parte del sistema de educación superior, al tiempo de oficiar como organismo interpretador del marco legal concerniente al sector, en aquellos ámbitos en que se presentan ambigüedades u omisiones. En este sentido, a comienzos del año 2021 se promulgó la primera norma de carácter general de la Superintendencia,
la cual establece normas sobre obligación de informar de las instituciones de educación superior. En esta norma se regula la forma, plazos y requerimientos para la entrega de información relativa a socios, asociados, miembros de la asamblea y personas que ejerzan cargos directivos, actos, convenciones y operaciones celebradas con personas relacionadas, donaciones recibidas asociadas a exenciones tributarias, entidades en las cuales la institución tenga participación, estados financieros anuales e intermedios, estatutos, información sobre el controlador, entre otras materias relevantes. En esa misma línea de fortalecer el marco normativo que rige el accionar de la Superintendencia de Educación Superior, se publicó una segunda norma de carácter general, la cual establece normas sobre rendición del aporte institucional para la gratuidad. Esta norma regula la forma en que las casas de estudio deben rendir los gastos realizados con recursos provenientes de la gratuidad, así como los respaldos respectivos que permitan auditar el correcto uso de dichos recursos en aquellos fines que les son propios. Por otra parte, en el afán de contribuir a una estandarización de la forma en que las instituciones de educación superior presentan su información financiera, esta superintendencia, en colaboración con la Contraloría General de la República, publicó normas atingentes a este tema. Fue así como se aprobó la normativa contable para las instituciones de educación superior del Estado, además de la normativa contable para las instituciones de educación superior no estatales. En ella se contiene, entre otras cosas, el marco conceptual que orienta los criterios contables a aplicar, la estructura de reporte de los estados financieros, las notas explicativas que deben contenerse, los plazos y mecanismos de implementación, los planes de cuenta, entre otros elementos. En la senda de otorgar certeza jurídica al sistema de educación superior, así como de incrementar la transparencia en el accionar de esta superintendencia, se puso a disposición de la ciudadanía en la página web institucional un repositorio con los pronunciamientos jurídicos ante consultas interpuestas por las casas de estudios. Dicha bitácora se aboca a entregar orientaciones en temáticas como único oferente cuando se trata de contratos con entidades relacionadas, obligación de informar de las universidades del Estado, procedimiento de revocación del reconocimiento oficial, entrega de certificados gratuitos producto de las últimas modificaciones legales, entre otras materias consultadas. Estos pronunciamientos, en definitiva, se orientan a favorecer un mejor entendimiento del marco regulatorio que rige las casas de estudios en un afán de apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad del sistema en su conjunto. La evolución de la situación epidemiológica en el país, producto de la pandemia, obligó a la Superintendencia de Educación Superior a actualizar las circulares emitidas en el año 2020, relativas a la aplicabilidad del criterio de caso fortuito y fuerza mayor. Producto de lo anterior, se determinó por la vía de circulares de aplicación general que, toda vez reducida la irresistibilidad del hecho constituyente de caso fortuito o fuerza mayor, las instituciones de educación superior debiesen avanzar progresivamente en el retorno a la presencialidad, modalidad inicialmente pactada con sus comunidades educativas. Lo anterior, atendiendo por cierto a los contextos geográficos particulares y a las situaciones epidemiológicas predominantes en determinados territorios. La creación de esta superintendencia en 2019 permitió que por primera vez el país cuente con un organismo fiscalizador con facultades para resolver, de manera eficiente y transparente, los reclamos y denuncias que le presenten los distintos miembros de las comunidades educativas, de manera de contribuir a resguardar sus derechos y a resolver las controversias que entre ellos se produzcan. La irrupción de la pandemia en nuestro país obligó a los planteles académicos a implementar plataformas digitales que permitieran mantener la entrega del servicio educacional a sus estudiantes. Sin embargo, a partir del segundo semestre del año pasado y gracias a una situación sanitaria más controlada, producto de los altos niveles de vacunación, las casas de estudios comenzaron a dar pasos concretos hacia una mayor normalización, pasando de la enseñanza online a un gradual retorno a las clases presenciales. Esa fue una de las razones que explicó la caída en el número de reclamos y denuncias que se presentaron en contra de las casas de estudios durante 2021. Vale precisar que el 70% de las presentaciones que ingresaron a la Superintendencia de Educación Superior en los últimos 2 años tuvo relación directa con aquellas materias que más se han visto afectadas producto de la pandemia. Para un mayor ahondamiento en esta materia, vale señalar que en 2020 la plataforma digital de atención ciudadana de la SES recibió un total de 4.148 casos, mientras que en 2021 ingresaron 4.056, marcando una baja de 2,2% respecto al año anterior, con un promedio de 338 requerimientos mensuales. Y mientras los reclamos y denuncias al interior del sistema fueron menores en los últimos 4 meses de 2021,
La situación particular de las universidades llamó la atención, producto de un alza de 10% respecto a 2020. Esto significó que el subsector que agrupa el 57,4% de la matrícula del país llegó a concentrar el 60,5% de las presentaciones realizadas durante el año pasado a nivel nacional. Sin duda, el área técnico-profesional, por la naturaleza más práctica de sus programas de estudios, se vio muy favorecido con las primeras señales de normalización que adoptaron sus casas de estudios. Prueba de lo anterior es que los institutos profesionales mejoraron ostensiblemente sus resultados, bajando su participación de un 41,3% del total de reclamos y denuncias recibidas a nivel nacional en 2020 a 31,56% durante el año pasado. En tanto, los centros de formación técnica mantuvieron su participación en un 7,8%. En cuanto a la resolución de los conflictos que se produjeron en el sistema de educación superior, los resultados de 2021 dieron cuenta de que 6 de cada 10 casos gestionados por la SES terminaron con un resultado favorable para el reclamante. Un dato que permitió reforzar un aspecto que se viene analizando desde 2020 con las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, en cuanto a que muchos de los requerimientos que ingresaron a esta superintendencia podrían haberse resuelto previamente al interior de las propias instituciones, lo que da cuenta de que aún existen importantes espacios de mejora en materia de comunicación interna y manejo de estos conflictos en algunas instituciones. La sistematización de los reclamos y denuncias ha sido una muy buena herramienta para recoger información relevante sobre la realidad de cada institución y del sistema en general, y que a esta superintendencia le ha permitido orientar su rol fiscalizador, normativo y proponer mejoras y orientaciones a las instituciones con el fin de contribuir a la autorregulación de estas. En cuanto a las distintas razones que generaron los reclamos y denuncias recibidos durante 2021, las categorías que concentraron el mayor número de presentaciones fueron las mismas tres que en 2020, aunque en esta oportunidad con porcentajes de participación distintos. Si bien los reclamos y denuncias por situaciones asociadas a problemas académicos siguen liderando el registro, su participación bajó del 42,6% de los casos totales en 2020 a un 35,6% de los correspondientes al año pasado. Los reclamos por razones administrativas pasaron del tercer al segundo lugar, producto de un alza de más de 11 puntos porcentuales, al pasar de 22,7% a 33,5% del total de las presentaciones en 2021. Por su parte, los requerimientos por motivos asociados a problemas de financiamiento bajaron del segundo al tercer lugar, al concentrar el 23,3% de los casos del año pasado, 3 puntos porcentuales menos que en 2020. Otro efecto que se pudo atribuir al esfuerzo de las instituciones de educación superior que fueron retomando gradualmente las clases presenciales es que los reclamos recibidos en la clasificación referida a la calidad del servicio educativo, que en 2020 fue la principal materia de conflictividad en el sistema de educación superior, con el 20,6% de las presentaciones que ese año recibió la SES, en 2021 bajó en un 50% para concentrar el 10,6% del total de los casos del año y convertirse en la tercera materia más reclamada. La temática que lideró los reclamos durante 2021 fue aquella relacionada con resoluciones académicas, que incluyó problemas como la eliminación de cursos, suspensiones académicas, cambios arbitrarios en las condiciones de evaluaciones, entre otros. Esta materia concentró el 15,8% del total de los reclamos, seguida por los plazos excesivos de tramitación, que acumuló el 11% de los casos del año. Respecto a la distribución geográfica de las presentaciones recibidas, la región metropolitana concentró el 62,8% del total nacional de los reclamos y denuncias ingresadas en la SES, aunque en 2021 marcó una baja de casi 4 puntos porcentuales respecto de 2020. Le siguió la región de Valparaíso con un 8,36% y la del Biobío con un 7,35%. Llamó la atención en este apartado el ascenso de la región de O'Higgins, que pasó de ser la octava región con más presentaciones en 2020 a ocupar el cuarto lugar con el 3,33% del total en 2021. Una de las misiones que se ha propuesto la Superintendencia de Educación Superior es contribuir a la estabilidad y desarrollo del sistema de educación superior, elevando sus niveles de transparencia y entregando información pertinente y oportuna a sus diversos actores. En esa línea, durante 2021 se desarrollaron distintas acciones orientadas a poner a disposición de la ciudadanía información relevante sobre la realidad del sistema de educación superior. Dichos insumos han permitido una permanente actualización de la información que desde 2020 se encuentra publicada en el sitio web institucional, tales como el primer registro público de sanciones y medidas a instituciones de educación superior, la ficha estandarizada codificada única de situación financiera
y las fichas técnicas de todos los planteles académicos. En ese mismo sentido, se ha continuado con la publicación de los estados financieros de las distintas casas de estudios del país, el registro de personas que ejercen funciones en los planteles de educación superior y el registro de socios y asociados de las distintas instituciones. A esto hay que sumar, como ya mencionamos anteriormente, la publicación de numerosos pronunciamientos jurídicos que ha realizado esta superintendencia frente a consultas que han presentado diversas casas de estudios. Otra importante herramienta con que cuenta la superintendencia para aumentar los niveles de transparencia es la capacidad de elaborar y hacer públicos informes técnicos sobre aquellas materias que se encuentran en su ámbito de supervisión. Fue en ese contexto que durante 2021 se publicaron dos importantes documentos elaborados por el Departamento de Gestión de Información y Buenas Prácticas. El primero de ellos fue el Informe Estadístico de Información Financiera 2019, orientado a dar cuenta del escenario financiero que enfrentaron las casas de estudios en el periodo analizado y que correspondió, además, al momento en que inició sus funciones esta superintendencia. Durante el segundo semestre y en el marco de la aplicación del segundo plan de fiscalización para supervisar las condiciones de entrega del servicio educacional en el contexto de la pandemia, la SES publicó en su sitio web reportes mensuales del estado de avance que presentaban las distintas instituciones de educación superior en sus respectivas sedes y campus, en materia de retorno a la presencialidad y recuperación de las actividades académicas rezagadas producto del COVID-19. Durante el año 2021, la Superintendencia respondió un total de 119 solicitudes de acceso a información pública a través de la plataforma de transparencia activa, con un promedio de 13 días de respuesta, y gestionó 34 audiencias solicitadas en el contexto de la ley del OE. En cuanto a su vinculación con el entorno, la SES participó en diversas instancias de relacionamiento con distintos actores del sistema, encuentros que sirvieron para aumentar el conocimiento respecto al rol que cumple este nuevo servicio público, contribuir a que las casas de estudios avanzaran en la normalización de la entrega del servicio educacional en el contexto de la pandemia por COVID-19 y a fortalecer la confianza en la naciente institucionalidad. Uno de los énfasis en esta materia lo marcó el plan de diálogos regionales que desplegó la Superintendencia de Educación Superior en 3 regiones, permitiendo con ello generar espacios de encuentro con distintas casas de estudio locales. A través de esta instancia se congregó un total de 17 instituciones en las regiones de O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía, en donde la SES presentó los resultados regionales en materia del plan de fiscalización por pandemia y los indicadores locales de reclamos y denuncias que ingresaron a la plataforma de atención ciudadana de la Superintendencia. Además, con ello, abrió un canal directo para escuchar y conocer las distintas realidades de las casas de estudio regionales, una experiencia que en 2022 debería extenderse al resto de las regiones. En el plano estrictamente comunicacional, la SES trabajó durante 2021 en el rediseño de su sitio web, versión que se hizo pública a comienzos de este año y que presenta una imagen mucho más moderna del servicio, con una mayor jerarquización de la información que se entrega a la ciudadanía y un formato responsivo que ha permitido mejorar su visualización en los diversos dispositivos que maneja la población. Con menos de 3 años de funcionamiento, las tareas que aparecen en el corto y mediano plazo para la Superintendencia de Educación Superior son bastantes y de gran relevancia. De la mano del fortalecimiento institucional, la Superintendencia debe seguir fortaleciendo la colaboración con los integrantes del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, incluyendo la Subsecretaría de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación. En lo más inmediato, la SES tiene la importante tarea de supervisar la normalización de la entrega del servicio educacional al mejorar la situación de emergencia sanitaria producida por la actual pandemia, verificando que efectivamente las instituciones de educación superior cumplan con la modalidad de enseñanza convenida originalmente con sus estudiantes, al tiempo que vayan recuperando las actividades rezagadas. No cabe duda que uno de los mayores desafíos que tendrá esta superintendencia a partir de 2022 será supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Esta nueva norma fue promulgada el año pasado, pero recién será aplicable a las instituciones a partir del 15 de septiembre de este año. Para avanzar en esa materia, la SES está trabajando en un plan de acompañamiento para apoyar a las distintas casas de estudios del país en su responsabilidad de implementar, de manera participativa, los instrumentos y unidades que exige la ley para establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género. En esa misma línea, será también tarea relevante para la Superintendencia de Educación Superior acompañar a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica en el proceso de implementación de las nuevas normas contables recientemente emitidas.
La definición de la norma de carácter general sobre el Fondo Solidario de Crédito Universitario será el próximo paso de la Superintendencia en su responsabilidad de ofrecer certeza jurídica al sistema de educación superior. En esa misma línea, también figura el compromiso de revisar y establecer los alcances normativos en lo relativo a la publicidad engañosa. En materia de atención ciudadana, junto con seguir mediando los conflictos que se generen entre los distintos actores del sistema de educación superior, la SES tiene la convicción de avanzar en su rol de acompañamiento y de poder entregar información relevante a las casas de estudios, de manera de identificar y compartir buenas prácticas que permitan ayudar colaborativamente a reducir los niveles de conflictividad que existen en las diferentes comunidades educativas. Finalmente, quiero agradecer a todos y a todas quienes contribuyeron a hacer realidad los distintos objetivos institucionales alcanzados durante 2021 y junto con ello, reforzar nuestro compromiso de robustecer el cada vez más desafiante rol que tiene esta superintendencia, de manera de afianzarla como una real contribución para la ciudadanía y el sistema de educación superior en su conjunto. Muchas gracias.